Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Un placer, como siempre, Miguel Ángel. A ver, todo sube, ya casi nos estamos acostumbrando a ello. Las comuniones no iban a ser una excepción. Claro, efectivamente, y un 25%, es decir, un incremento muy importante con respecto al año anterior, con respecto al año 2023, y por tanto, desde esa perspectiva, pues nos preocupa la economía de esos consumidores, de esos ciudadanos que sus hijos o hijas pues tienen que realizar la primera comunión y que tienen que afrontar unos importantes gastos. En nuestro estudio hemos analizado todo, desde la ropa del niño o de la niña, de reportaje fotográfico, de vídeo, el banquete también. Nos hemos quedado en lo básico, bueno, porque una de las conclusiones que hemos llegado en nuestro estudio es que en una primera comunión se puede gastar tanto como uno quiera. Hay Claro. productos y servicios para todos los gustos y por tanto ahí el consumidor es el que debe de afinar conforme a sus posibilidades económicas. Es decir, podemos gastarnos poco, decíais, desde unos 2.500 euros, pero hasta 12.000 euros habéis estimado que puede costarnos una celebración de unas 50 personas. La partida principal, donde se nos va la mayor parte del dinero, es el banquete. Efectivamente, el banquete es donde las mayores diferencias de precios y de calidades vemos. Van en torno a desde los 40 euros el menú más barato que hemos encontrado en nuestro estudio hasta los 180, que es el más caro. Evidentemente la calidad y el número de platos y demás no es el mismo el de 40 euros que el de 180, pero en un precio medio de unos 80 euros aproximadamente sí que hay bastantes diferencias y ahí es donde los consumidores tienen que hacer esa labor de comparativa de precios, de comparativa de calidades y elegir lo que mejor les convenga. Para ello siempre decimos que se tiene que hacer con tiempo. Desgraciadamente ya ahora mismo esa recomendación pues estamos un poco pillados, pero sí es cierto que el consumidor ahí es donde puede ahorrar y donde puede llevar a mejor o a peor una celebración de una primera comunión. Ese sería un muy buen primer consejo, ir con tiempo, decías, llevamos tarde, comparar precios, pero ¿qué otro tipo de recomendaciones lanzáis desde la Asociación Española de Consumidores para tratar de que el gasto no se nos vaya de las manos? Ahora, hay una muy, yo diría incluso de educación del consumo, ¿no? De evitar sobreendeudarnos desde el punto de vista de que si un familiar ha celebrado de la primera comunión de su hijo o de su hija de una determinada manera, o un vecino o algún conocido, pues no dejarnos llevar por eso, no decir mi hijo o mi hija no va a ser menos que ese familiar o demás, ¿no? Entonces, lo primero es ajustar un presupuesto y que ese presupuesto, ni qué decir, tiene que se ajuste a nuestras posibilidades económicas y posibilidades de pago. Y luego otra recomendación que sobre un error que hemos caído en años anteriores está en la de evitar esos créditos rápidos que siempre digo que son muy fáciles de obtener, prácticamente en una hora. Si lo solicitamos ahora tenemos el dinero en nuestra cuenta bancaria en una hora aproximadamente, pero muy costosos de pagar. Estamos hablando de unos tipos de interés del 25-26% de media y por tanto lo que puede suponer una solución pues a corto plazo, pues a medio y largo plazo, pues puede ser una losa para esas familias que afrontan ese tipo de pagos, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, lo primero es planificar los gastos, lo segundo, acomodarlo a nuestras posibilidades económicas y luego lo tercero, ese componente educacional que no olvidemos que es una primera comunión, con lo que ello conlleva y donde lo importante, digamos, es el acto y lo demás es accesorio en tanto en cuanto tengamos nuestra economía limitada y ajustada. Miguel Ángel, y en línea de lo que estás diciendo, ¿no? de esa educación del consumo, es también, y lo habéis detectado, ¿no? Cómo las personas nos dejamos influenciar, como es obvio, por la publicidad, por esas publicaciones en redes sociales donde vemos unas celebraciones por todo lo alto y que tratamos de imitar. Eso también habéis detectado que cada vez tiene más peso. Efectivamente, eso cada vez tiene más peso. Al consumidor siempre le decimos que sea crítico, que sea consciente, que sea responsable, que evite dejarse llevar un poco por esa vorágine de gasto y por esa vorágine de publicidad que nos hace consumir más. No queremos decir que no se celebre una primera comunión, sino que lo hagamos de manera consciente, de manera responsable y también, como decía anteriormente, dentro de ese componente educacional que tenemos que dar hacia nuestros hijos, hacia ese niño que celebra la primera comunión y que entendemos que es importante desde edades tempranas pues ponerle límites en el consumo, explicarle bien las dificultades económicas que pueda haber para determinadas cuestiones
y en consecuencia pues hacer la celebración conforme a esa realidad. Y ya por último, como siempre, como consumidores, una vez estamos ya recibiendo esos servicios que hemos contratado, estar muy atentos por si hubiera que reclamar, ¿no? Que nos den lo que hemos contratado. Efectivamente, toda publicidad tiene carácter vinculante, tiene carácter contractual, se debe de cumplir con los menús, se debe de cumplir, por ejemplo, si hay algún tipo de animación con lo que nos hayan prometido en ese contrato que se haya firmado. Y por tanto ahí el consumidor yo animo a que en caso de que haya incumplimientos a que soliciten la hoja de reclamaciones que tienen que tener esas empresas, que tienen que poner a disposición de los consumidores, tengan o no tengan razón en su reclamación, pero es obligación entregar esa hoja de reclamaciones y que sea ese el primer paso para hacer valer nuestros derechos, como siempre digo, no solo desde un punto de vista individual, sino también desde un punto de vista colectivo, reclamar por el conjunto de derechos de los consumidores y usuarios. Perfecto, bueno, pues Miguel Ángel Ruiz, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Encantado.